6 minutos de cortesía de toda la vida. Ella es Gabriela Lendo, yo no. Yo soy Fernando de Córdoba. Digo, a ver si me presenta, pero no, la tía se está tomando el café. Yo soy Fernando de Córdoba y estamos aquí para hablaros de un tema que nos encanta a los dos, que son la marca, la cultura, las narrativas y todo lo que interpretan en este sentido. La coherencia. La coherencia. Y las ganas de hacer un trabajo mejor. Sí, las ganas, eso es verdad que también, ¿no? Las ganas de utilizar las marcas para hacer el bien, porque yo creo que de hacer el mal ya estamos muy servidos de haber visto a marcas aprovechándose de todo lo malo. Y hoy queremos transmitiros un mensaje de optimismo y presentaros una filosofía que espero que los que estéis aquí compartáis y que os anime a conocernos un poco mejor y a interesaros por nuestro programa. Muy buenas noches. ¿Cuántos somos? No sé cuántos somos, pero hay huequitos. Si no nos escucháis, me decís, levantáis la mano, los que están hasta atrás. Y sobre todo yo, que soy un poco de moverme, ahora me dieron una silla, normalmente recojo sillas y las pongo acá, una persona que no se mueva mucho, pero si no ven los de atrás, por favor levantad la mano. Es curioso, hace unos meses me pasó una cosa que cambió mi forma de acercarme a mi trabajo. Y me pasó curiosamente en un restaurante. Entré en una barra de esos restaurantes con barra larga, unas luces así como muy caliditas, sillas altas. Recuerdo que llegué para comer, era mediodía, llegué temprano y era la única que estaba ahí. Estaba lleno de platos deliciosos, así como en diferentes niveles, muy a lo San Sebastián, ¿no? Muy a lo Donossi, y tenía sentido porque lo especial de este restaurante es que cada semana traen a una nueva tasca, un nuevo restaurante de toda España y se traen los cocineros y te preparan algunos de sus platos icónicos. Y en ese momento estaba un restaurante, para los que sois más gourmeteros, que se llama Atari, que está en el centro de San Sebastián. Y yo no conocía Atari. Entonces empecé a pedir pinchitos, ¿no? Que se veían buenísimos, tapas, bueno. La persona que estaba detrás de la barra, que me conocía, me dijo, oye, Gabriela, has pedido el plato icónico de Atari. No, ya, pues, dime, ¿cuál es? Y me entró a la cocina y salió con esto. Que era un plato muy poca cosa, honestamente, ¿no? Siguiendo muy la nouvelle cuisine, un plato pequeñito. Tenía aquí un trocito minúsculo de foie a la plancha, con un poquito de sal Maldon por encima, delicioso. Y aquí una salsa, un poquito espesita, de maíz dulce con chocolate blanco. Y al lado un brioche, súper calientito, tostadito, perfectamente. Y tenía espolvoreado frutos secos y un poquito de brioche también. Y recuerdo haberme preparado el bocadito, ¿no? Le ponía cada uno de los 3 elementos, me lo metía a la boca y... ¿Alguien ha visto Ratatouille? ¿No? Ese momento en donde se mete la fresa y el queso al mismo tiempo y le explota todo. A Remy pues me pasó una cosa similar. Recuerdo haber llamado a mi marido y haberle dicho, tienes que... Y de hecho estaba hablando con Ismael, un amigo de Soluble que está aquí, y le dije, tío, tienes que venir a probar este plato porque me ha abierto la cabeza. ¿Qué haces? ¿Cómo estás de hambre? Yo creo que, como la gran mayoría de nosotros, me lo he comido y me lo he bebido absolutamente todo. Entonces, tiempo después me cuesta trabajo entender qué fue de este plato lo que me tocó tanto. Es curioso porque somos... no la mía, pero sí la siguiente, la generación Z, una de las primeras generaciones que gastan más dinero en salir a comer que en ropa. Es la primera vez que pasa eso en la historia. Es brutal. Trabajé un tiempo en Huitaca, tengo a otro compañero de Huitaca por ahí, y recuerdo que era un equipo súper joven, 27, 28, 29 años,
y les preguntabas, bueno, ¿y cuál es el plan de este fin de semana? Ostras, ¿has probado el último restaurante del cocinero no sé qué? ¿Y has ido al 3 estrellas de Atari? Pues, ostras, esto es muy taca. Pero en realidad es una cosa bastante común, especialmente en España. Entonces, ¿qué había en este plato? Y creo que tiene que ver con algo que siempre me ha llamado la atención de la gastronomía, que es unía lo mejor de Europa con lo mejor de América Latina. Y aunque son dos cocinas bastante potentes, solitas, cuando hablan, ¿no?, hacia sí mismas, es muy difícil que generen y provoquen eso que sentí yo cuando me metí ese trozo, ese bocadito en la boca. Ese elemento de cruzar y tratar de aprender del otro. Lo que tiene la gastronomía, supongo que también tiene que ver con el hecho de que soy mexicana y aunque llevo mucho tiempo viviendo en España, casi 18 años viviendo en España, y los mexicanos queremos muchísimo a los españoles, sí debo de reconocer que hay un tema que todavía no hemos vuelto después de 500 años. A los españoles en México los llamamos gachupines, y cuando se celebra el 16 de septiembre, que es el Día de la Independencia, en México decimos, entre broma y broma, haz patria y mata a un gachupín. Entonces, hay un tema ahí, claramente. Creo que también tiene que ver con que llevamos muchos años de un montón de tensión y de crispación entre las relaciones de México y España. Cuando empezó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, tomó posesión, uno de los primeros conflictos que empezó fue, se acercó al rey y pidió disculpas por la conquista de México. El rey, por supuesto, le dijo, bueno, no sé si por supuesto, pero el rey le dijo, no. Y aunque era una cosa que estaba que era muy del zeitgeist, ¿no? Los países conquistados de repente se posicionan de una manera diferente de los países que los conquistaron, yo sentía que mi presidente, y ahora la actual presidenta Claudia Sheinbaum de México, continúa ese legado de Andrés Manuel, sentía que no habían visto una cosa, que ese cocinero en San Sebastián, detrás de la barra de Atari, se había visto que era lo fundamental, salir de nuestra zona de confort, cruzar el puente y ver qué tiene el vecino que contarnos, de eso que está haciendo. En el caso de ellos, preguntarle a un cocinero mexicano o incluso cruzar el Atlántico para aprender y documentar, porque la historia de la cocina es un poco eso, ¿no? Es el tratar de coger de aquí y de allá y mezclar, pero sin que nosotros nos demos cuenta. Rara vez nos ponemos a buscar, a rascarle la historia, pero en cada uno de los bocados, en las 3 veces que nos metemos comida a la boca, no nos damos cuenta que nos estamos llevando trocitos de otras formas de hacer, otras formas de operar, otras formas de pensar, otras formas de hacer agricultura. Y entonces me parece muy valiente cuando un cocinero decide hacer eso. Y me ayudó a pensar mucho. Cuando yo construyo marcas, soy igual de valiente que ese cocinero detrás de la barra de Atari. Hago ese esfuerzo de poder cruzar esa frontera. Y me dio muchísimo que pensar. Hay un escritor mexicano, Paco Ignacio Taibo, que justamente logró en este texto, que si os interesan los temas del mestizaje culinario, es maravilloso, cuenta muy bien ese momento en donde, porque no hay que ser ingenuos, los mestizajes llevan violencia, los mestizajes son sangrientos, en los mestizajes hay ganadores y hay perdedores. Pero hay un momento en donde se bajan las armas y decidimos, ¿no? Nos miramos frente a frente y pensamos, ¿y ahora qué coño comemos? Y en el caso de México y España es brutal porque, como lo dice él, ¿no? En el centro de ambos gustos, lo que le gustaba a uno, lo que le gustaba al otro, y dentro, los gustos, y dentro de una olla empezó a hervir el futuro. El futuro de 2 cocinas, pero el futuro de 2 naciones.
la mía y la vuestra. Hay una historia que me gusta muchísimo, que es la historia de gazpacho. Después va a haber unos vinos, ojalá que se puedan quedar, y que en el proceso no me linchen por decir que el gazpacho, por supuesto que es español, pero también es un poco mexicano. La vez que se documentó una receta de gazpacho en la historia, no fue en España, fue en México, en 1749. Y lo encontraron en un recetario doméstico de una mujer de alta sociedad en Toluca, que es un lugar cerca de Ciudad de México, y documentó la receta de gazpacho, lo llaman gazpacho a la andaluza. Es la primera vez que se encuentra una versión de gazpacho con tomate, o lo que nosotros llamamos jitomate. No es que no se hubiera hecho gazpacho antes, por supuesto que no, o que hubiera nacido el gazpacho en México, claro que no. El gazpacho era tan común, era tan parte de la sociedad, que tú te guardas las recetas comunes en la cabeza, no te molestas en documentarlas. Pero cuando son cosas exóticas, como lo eran para esta señora, pues sí se preocupó por documentarlo. 3 años antes, dicen los que saben de historia de la gastronomía, encontramos sí el primer registro de una receta de gazpacho sin tomate en un recetario de siglo XVIII, 1747, de Juan de la Mata, que podéis encontrar en Biblioteca Nacional. Es un recetario diminuto, precioso, maravilloso. No quiere decir que no hubiera llegado el tomate. Ya estaba ahí, y hay algunas recetas de Juan de la Mata en donde ves el uso del tomate. Pero en el gazpacho no. Lo que trató de replicar era el gazpacho que se cocinaba en el día a día, o más bien se trituraba o se bajaba en el día a día, y que se parecía mucho a esas versiones que nos encontrábamos en la literatura, sobre todo, ¿no? Encontramos referencias a gazpacho, o lo que se llama el primer antecedente, capón de galera, en Cervantes. Entonces, esa versión tenía pan tostado, mojado en agua, espinas de anchoa, ñam, ajo, vinagre, azúcar, sal y aceite. Pero empezamos a reconocer algunos ingredientes. Si hiciésemos un análisis de la historia del gazpacho, ¿no? 400 años de historia del gazpacho, me parece precioso lo que encontramos, ¿no? Tenemos este capón de galera, siglo XVII. 100 y pico años después nos encontramos ese documento en Toluca con tomate. Y algo maravilloso, siglo XIX, 1887, en Morelia, otra vez México, nos encontramos una receta fosilizada en el tiempo, que es esto, gazpacho moreliano, donde, ojo, se ha quitado la Z para ponerse una S. Y es una cosa de street food, literalmente te la sirven en un vaso de plástico con una cuchara de plástico, que tiene algunos elementos que no veíamos en ese capón de galera, que era, además del tomate de esta versión andaluza, otros ingredientes: pepino, cebolla, ajo. Pero mantenía aceite, vinagre, ojo, picante, y empezamos a descubrir, se le empiezan a integrar productos lácteos. En México utilizamos un queso que llamamos queso cotija, se parece un poco al queso feta, salado, y se hace esta maravilla. Si vais a Morelos, pedidla, es una bomba. Esto es lo que comen los niños después del colegio, bastante nutritivo. Cientos de años después, en 2018, encontramos otra versión, volviendo a cruzar el Atlántico, ahora en España, de Dani García. Denominó gazpacho criollo. Y es curioso, volvemos a recoger la idea del pescado azul, pero ahora ya no las espinas. ¿Qué pasó? España es rico, es pobre. Tenemos una salsa de tomate, pero no de tomate rojo, sino de tomate verde, y empezamos a integrar los elementos de pepino y tal. Y recuperamos de las recetas mexicanas el tema lácteo y el sabor un tanto picantón. Entonces es curioso, ¿no? En esto que cuando nos tomamos un gazpacho, cuando decimos ¿qué son los platos identitarios de la cocina española? Y lo primero que nos sale es gazpacho. Qué interesante ver dónde empezó, dónde termina. Y nunca termina, esa es la verdad. Porque la gastronomía es mestizaje, puro y duro, pero como lo somos todos y cada uno de nosotros, y como lo son muchísimos otros sectores, aunque nos cuenten otra historia, aunque las gobernantes del momento, o aunque el imaginario
social del momento te cuente otra historia. Me gusta la gastronomía porque es como un mini caballo de Troya. A que cuando nos tomamos el gazpacho no nos hacemos estas preguntas. Te tomas el gazpacho y ya está. Y no te pones a hablar que si los aliens o los migrantes o los indocumentados. Esa es otra cosa que no viene a cuento. Con ese bagaje, el poder utilizarlo como caballo de Troya para hablar de algo más grande, de un porqué más grande, nació un proyecto que hicimos desde Tramontana con Biblioteca Nacional. Una serie documental pequeñita, bastante antigua, de hecho, tiene 10 años, y este es el teaser. Fue un proyecto muy chulo, pero que yo me lo llevé como muy a tener el propósito de volver a recordarle a España lo pluricultural que es. Que España es judía, que España es musulmana, que España es romana y que España es súper, súper, súper latinoamericana. Entonces hablamos de tomate, hablamos de chocolate, hablamos de Jerez, hablamos de ratafías, hablamos de todas las cosas que entendemos desde España, que son nuestros platos icónicos, para decirles, think again. Y encajaba muy bien con un discurso que tiene Biblioteca Nacional, que es encontrar lo común en lo diverso. De la misma manera en que ese cocinero detrás de la barra de Atari trató de hacer con ese plato que me impactó tanto hace meses. Lo común en lo diverso. La gastronomía lo hace súper bien. ¿Alguien sabe de qué es este fotograma? ¿No? Sí, yo soy la única gastrofreak. ¿Perdón? Es el restaurante de Copenhague, es René Redzepi, y es un fotograma de Omnivore, que es una serie documental que os recomiendo mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si os gusta Planet Earth y todo el trabajo que ha hecho BBC, National Geographic, etc. Porque el mensaje detrás de Omnivore es lo que Redzepi quería hacer, era volver a recordarnos que la gastronomía, esto que tanto nos mueve, tanto está de moda, tiene un mensaje oculto detrás. Y es que estamos más unidos de lo que nos gustaría pensar. Esta cita de Matt Golding, el guionista de Omnivore, y como no soy tan gastrofreaks como yo, fue el guionista de Parts Unknown de Anthony Bourdain. Tiene una cita que me encanta. Do we want to be the monoculture? Monoculture pensando en agricultura, ¿no? Como esa, pensar en Iowa, hectáreas, hectáreas, hectáreas de maíz, o soja, 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 soja. Este concepto de agricultura muy de 1950. Queremos ser monocultura o monocultivo, ese tipo de personas que nos separamos del mundo natural, o queremos ser parte de una milpa. La milpa es una forma de crecer frijol, calabaza, maíz en Mesoamérica. Todavía la seguimos utilizando en México, en donde hemos descubierto que a lo jungla, a lo menjunje de hierbas, las hierbas se protegen más. Y entonces está el frijol creciendo sobre la rama del maíz, en la sombra de las hojas del maíz protegen a la calabaza que crece, y el nitrógeno de las alubias terminan fertilizando la tierra. Y todos son como parte de una misma. Y en esa interconexión es donde se vuelven más fuertes, ¿no? ¿Queremos ser monocultivo o queremos ser milpa? Descubrí que juntos somos más fuertes. Pasó la gastronomía, pero pasó también en este proyecto, es muy bonito. Se celebran 100 años de él, es Mundaneo,
fue un proyecto de Henry Lafontaine y de Paul Otlet, que podéis visitar hoy, está en Bruselas, el archivo, que empezó en los 20 y empezó con un objetivo. Empezó con el objetivo, tenéis que recordar, que había terminado la Primera Guerra Mundial y la gente estaba acojonada. Había visto el terror y quería sembrar, igual que hicimos después con instituciones gubernamentales, internacionales, poner todo lo que fuese posible para que no volviera a pasar. En el caso de Paul Otlet y de Lafontaine, pensaban que la única manera de poder asegurar la paz era, al igual que Redzepi, al igual que Biblioteca Nacional, encontrar lo común en lo diverso. Y empezaron a hacer un trabajo de investigación de fracks. Empezaron a documentar todo, todo es el precursor, el mundaneo es el precursor de Internet. En estos maravillosos muebles de madera de biblioteca, ¿no? La abría así como... Habían hecho miles y miles y miles y miles y miles de fichas, 12,000 fichas en total, para poder recoger todo el conocimiento humano, porque si nos conocemos y nos entendemos, vamos a ser más empáticos y más tolerantes. Esta cita de Otlet me encanta. Humanity is at a turning point in its history. The mass of available information is formidable. Acá habéis escuchado muchos posts en LinkedIn que empiezan igual últimamente. New instruments are necessary for simplifying and condensing it, or the intellect will never know how to overcome the difficulties which overwhelm it. Déjame repetir esto. Simplifying and condensing it, or the intellect will never know how to overcome the difficulties which overwhelm it, nor realize the progress that it glimpses into which it aspires. Si no lo habéis hecho, echado un vistazo a la charla TED de Sam Altman de los últimos días y pensad en lo que dijo Otlet hace 100 años. Hay una cosa que tienen los proyectos culturales que hacen muy bien, que es, empiezan desde un porqué. Tienen muy claro ese porqué. Yo vengo de producto digital, y en producto digital los porqués no se nos dan tan bien. Sabemos muy bien qué hacemos, qué problemas resolvemos, qué cuota del mercado tenemos que cooptar para poder satisfacer, o qué espacio no se ha resuelto y tenemos que mejorar. Ir para atrás nos cuesta mucho trabajo, somos bastante torpes. Y ni decir cuando tenemos que enmarcarlo en un paraguas mucho más amplio, ¿no? Sin pensar en Otlet, en querer la paz mundial. Cuando lo hemos intentado, nos sale súper, súper, súper torpe. Porque empezamos a tratar de meternos en esa carrerita de ratón cuando personas que venían del mundo de la publicidad hace 20 años se dieron cuenta que estábamos saturados de todos los comerciales, de todos los ads, éramos absolutamente inmunes. Y se dieron cuenta que en realidad en el mundo occidental, con un poder adquisitivo alto, la única manera de poder volver a llegar a la gente era si te posicionabas en un tema. Este fue uno de los, Douglas Adkins, fue uno, no el único, pero fue uno de los que entendió el zeitgeist del momento muy bien. Este texto, si os lo encontráis por ahí, es un librito muy chiquitito, pero os lo recomiendo muchísimo. Han pasado 20 años, no caduca, pero fue de los primeros en decir eso, ¿no? Las marcas hoy en día tienen que stand for something more. Tienen que tener points of view. Y aunque lo dijo hace 20 años, y parece que hemos hablado de esto sin cansarnos, no sé si las marcas lo hemos conseguido. O lo hemos conseguido de una forma que sea realmente coherente. Otro que terminó empujando muchísimo en este sentido fue... ¿Alguien reconoce esto? ¿Quién? ¿Quién reconoce? ¿Quién se levanta?
Yes, ¿sí? ¿Alguien? Sí, Exactamente, ¿no? Muy bien, muchos nombres, muy bien. 2009. Y Sinek empieza a decir, ¿no? La gran mayoría de las empresas se definen desde el qué, lo que yo decía, ¿no? Los productos digitales, sabemos muy bien qué es lo que hacemos. Estos son nuestros features, por favor, cómprame. Vengo en nuestros colores. Muy pocos se definen desde el cómo. Tengo una API maravillosa de donde se conectan, o tengo un algoritmo que solamente es mío, o tengo un equipo que es de putísima madre. Y desde ahí empiezo a diferenciarme. Pero descubrió que la gran mayoría de las empresas a las que realmente le dábamos un huequito de nuestro tiempo y de nuestro dinero, porque recordad, al haber tantísima competencia, al habernos modernizado hasta cierto punto, la manera en la que podíamos hacer mundo o hacer cultura eran antes dos, a través de la política o a través de la religión. En el momento en donde perdimos absoluta fe de esos dos espacios, el único lugar en donde sentimos que podíamos encontrar un sentido de comunidad era a través de las marcas. Y a las marcas les empezamos a pedir cosas que les pedimos a nuestros amigos o a nuestros familiares, ¿no? Sé honesto, habla como yo, ten los mismos valores que yo, ten las mismas referencias culturales que yo. Y de tanto en tanto, entenderme, ¿no? La única manera en la que podíamos sentir que participábamos en la sociedad ya no era a través del voto, era a través de a quién le decidíamos comprar y a quién no. Pero justamente los que se ganaban no solamente ese dinero, sino ese huequito en nuestro corazón, que es al final por lo que más peleamos, no peleamos por la atención, peleamos por ese huequito en el corazón, eran estas marcas que se definían desde el porqué. Sinek empezaba así, ¿no? Lo hemos escuchado N mil millones de veces. People don't buy what you do, they buy why you do it. Y ahí se fueron todas las empresas. Pero se les olvidó leer la segunda parte de esta cita. And what you do simply proves what you believe. La gran mayoría de las empresas no hacían lo que decían que creían. Y eso empezó a generar en nosotros un enorme sentido de nihilismo y de escepticismo. Pero lo que Sinek y Atkin entendieron muy bien es que en un espacio y en un mercado tan competitivo, en donde es tan fácil poderte ir al de al lado, todo lo que haces comunica. Tu producto es el mensaje, tu cultura es el mensaje y tu marca es el mensaje. Pero es muy difícil poder accionar todos los puntos. Hemos hablado de gastronomía, hemos hablado de información con Mundaneum, pero hay otra marca que también ha recogido este discurso de que todos somos partes de unos de los otros, que la diversidad nos hace más ricos. ¿Alguien reconoce este propósito? Y si no, ¿alguien reconoce ese puto color? Airbnb. ¿Quién? Airbnb. Eso es. Airbnb trabajó con Douglas Atkin, ¿no? ¿Recordáis? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No? Airbnb trabajó con Douglas Atkin. No pasa nada. Si quieres, pásamelo. O salud. Airbnb trabajó con Douglas Atkin en un trabajo de meses con el equipo, en donde Airbnb le pidió, Atkin, tú eso que haces con los barrios, porque sobre todo él lo que trabajaba era en trabajo de grassroots, había trabajado en marca, se desencantó, no abrió un viñedo, como hacemos muchos, pero empezó a trabajar en organizaciones sociales grassroots. Y había aprendido una cosa, que la manera de crear marca tenía mucho que ver con darle a las marcas una brújula, luego lo que él llamaba el rudder, ¿no? Lo que conduce el barco, y que desde ahí se articulaba todo lo demás. Entonces trabajó con ellos para definir un propósito. En mi opinión, es uno de los propósitos mejor tirados, porque cumple dos cosas que
son fundamentales para Atkin en la creación de propósito. Es la primera. Vamos a leerlo, ¿no? We believe in a world where people can belong anywhere. Entonces, una de las cosas que dice Atkin, son 4, pero vamos a mencionar 2. Una de las cosas que dice Atkin es, tu propósito tiene que parecer imposible, como que nunca vas a poder llegar a él. Nunca. Entonces, no es que sea imposible, probablemente es improbable que llegues a él, pero te tiene que dar una cosa para la que te levantes todos los días y quieras hacerlo. Y la otra cosa que tiene es que tiene que hablar de una verdad universal. Algo que yo, estando en México, fulanito, estando en China, o Paola, desde Colombia, podamos leerlo y decir, ostras, esto me resuena. ¿Cuántos propósitos hemos visto que no hablan de fucking universal truths? ¿O cuántos propósitos hemos visto que dicen, mi propósito es ser el líder en el mercado, o ser la marca referente de who the fuck cares? No hay un universal truth. Pero hay una cosa que Atkin, y no sorprende que haya sido Atkin el que lo haya hecho así, porque en The Culting of Brand, en su libro, dice que hay 3 cosas que nos mueven como personas a hacer cambios. Uno es el sentimiento de pertenencia, otro es el sentimiento de legado, y el tercero es, tío, ayúdame a entender qué coño estoy haciendo aquí y por qué he nacido. Esas son las 3 cosas que mueven a las personas. Y las religiones lo entendían. Y las marcas, algunas marcas, lo han sabido entender muy bien. Airbnb, a partir de allí, recordad que esto salió con todo el rediseño de marca, con el velo, que a algunos les puede gustar más o menos, pero que hay mucho de chicha detrás, y empezó a hacer una bajada de, oye, estas pantallas, cuando tienen mucha definición, hace que todo se vea súper pixelado, ¿no? Empezó a hacer bajadas en todo, ¿no? No solamente en publicidad, que es donde es lo más obvio, ¿no? ¿Recordáis cuando Instagram parecían Polaroids? O sea, back in the day. Sino, por supuesto, ¿no? La portada de la web, live there. And don't just go there, live there. Los bonoregalos, book a home and live like a local anywhere. Toda esta versión de sé local. Y hicieron una comunicación muy fuerte hacia afuera. Y no solamente fue una comunicación, sino les empezó a ayudar a definir líneas de negocio. Airbnb Experiences nació de aquí. Si nuestro negocio es hacer que las personas se sientan como locales, pues le pidámosle a un local que te enseñe cómo vivir su ciudad. Entonces estaba conectado. Todos los programas de responsabilidad social corporativa estaban conectados. Yo recuerdo el enorme trabajo que hicieron después de unos terremotos terribles en Ciudad de México, en donde la gente podía ir y quedarse en un Airbnb. Entonces todo estaba en este propósito grande de hacer que todos sintamos que pertenecemos en cualquier lugar del mundo. Pero hay uno en particular que me gusta muchísimo, porque además de hacer un trabajo hacia afuera, hicieron un trabajo hacia adentro brutal en cultura, en donde cuando te contrataban había como un séquito de personas que representaban los valores, y si no pasabas por aprobado por el séquito de valores, el que había ese fit, iba para afuera, por más chingón que fueras. Y también empezaron a hacer una cosa que muy pocas empresas, ahora cada vez más, maravillosamente, muy pocas empresas hacían antes. Te medían, obviamente, en performance reviews. Llegabas a tus OKRs, pero eso era solamente el 50% de tu calificación final. Tu otro 50% era si lo habías hecho, tu cómo, ¿no? Y si lo habías hecho así de los valores de ahí. Ahí es donde vemos lo importante que es cultura, para empezar a conseguir que el equipo realmente se crea eso que después convierta en un fucking slogan. Si no hacemos esa conexión, es muy complicado que un equipo realmente pueda hacer una campaña chula. Dentro de esos aterrizajes, el que a mí más me gusta es algo que normalmente las empresas le ponen como un footnote, que es al espacio de términos y condiciones. Después de 2017, con la guerra en Siria y toda la oleada de refugiados, empezaron a darse cuenta de un patrón, que era la gente, los hosts estaban empezando a cancelar reservas, como locos, y empezaron a intuir que tenía que ver con temas de discriminación, sea por raza, etnia, religión, género.
Y acaban de sacar este propósito y los 3 founders, especialmente Chesky, que es el que ha sido más vocal, era algo que le tocaba en el, como muy, muy de dentro. Y sentía que si no hacía algo al respecto, eran de estas cositas que corroen a una empresa por dentro. Y lo dice así, ¿no? At the heart of our mission is the idea that people are fundamentally good. Esto nos ayuda a entender también muchas de las cagadas que tuvo Airbnb al principio. And every community is a place where you can belong. I sincerely believe that discrimination is the greatest challenge we face as a company. It cuts to the core of who we are and the values that we stand for. Entonces, se iban a cambiar los términos y condiciones en donde iban a obligar a los hosts, no podían declinar una reservación por cuestiones de discriminación. En lugar de ocultártelo, hicieron una fucking campaña de publicidad. Con un vídeo muy viejo, pero que aguanta. Muchas gracias, Gabriela. Claro, pero estamos hablando de la cara de las marcas, la cara interna, pero también la cara externa. Y en el caso del Airbnb, a mí me cuesta entender todo esto. Me cuesta entender todo esto sin ver también el efecto que la marca, que este propósito ha tenido, o quizás el fallo que ha tenido al llevarse a la vida real. Claro, live like a local, vive como un local, pero cuando tu propio modelo de negocio está promoviendo que deje de haber locales en algunos sitios, es complicado, ¿no? ¿Qué podría haber hecho Airbnb desde el punto de vista de producto, desde el punto de vista de discurso de marca, desde el punto de vista de narrativa, desde el punto de vista de términos y condiciones para no promover esta expulsión de los locales de los barrios? Creo que aquí es una de las cosas en las que también me parece importante que reflexionemos, que es el mundo de la marca y cómo afecta al mundo real. Se ha hablado mucho estos años de las marcas con propósito y como hemos visto es un concepto que nos parece apasionante, pero últimamente se está hablando mucho también de las marcas que empiezan a abandonar los propósitos, ¿no? El otro día leía en LinkedIn que los inversores están hartos del propósito, que el propósito no sirve para nada, que la gente no compra las marcas por su propósito. Hemos visto muchas marcas haciendo virtue signaling, ¿no? Diciendo que son las más solidarias, las más comprometidas, las marcas que tienen todo tipo de opiniones y quieren colaborar a mejorar el mundo en cualquier cosa. Y hemos hablado también del pinkwashing, este apoyo al cáncer de mama. La historia del lacito rosa del cáncer de mama es súper interesante porque parte de un robo a una activista. El greenwashing, hemos visto el purple washing, el rainbow washing, el brown washing. Claro, yo recuerdo una vez, creo que cuando la conferencia por el clima, que veías todos los patrocinadores y veías todo lo que estaban haciendo por el medio ambiente y tú decías, ¿pero qué problemas tiene el medio ambiente si ya está todo solucionado? O sea, acabo de ver una petrolera contándome que ya todo su combustible es verde. He visto a esta fabricante de coches diciendo que ya está solucionado la crisis del transporte. Acabo de ver a esta empresa energética diciendo que ya toda la energía es limpia. ¿Pero de qué se queja el mundo? ¿De qué se queja? ¿Cómo sigue subiendo la temperatura si lo hemos solucionado? ¿Cómo sigue habiendo mujeres maltratadas si todas las marcas están en contra del maltrato? ¿Cómo sigue habiendo discriminación hacia el colectivo LGTBIQ si ya todos apoyamos la igualdad? Claro, y esto se parodió de diferentes formas. A mí me gusta mucho esta viñeta de Marketunist de, oye, ¿qué sabor de patatas fritas quieres? ¿Este que se preocupa por el medio ambiente? ¿Este que quiere la justicia social? ¿O este que promete que promueve que nos acerquemos? Y dice, no, el de spicy jalapeño, por favor. Y hemos llegado también a este tipo de marcas que, como dice mi madre, habían oído campanas y no saben dónde, y
al final teníamos lo que se llaman los valores Lorem Ipsum, ¿no? Esto de, bueno, nosotros básicamente estamos a favor del bien y en contra del mal. Pero ¿qué ha pasado? Que ha habido un cambio político en Estados Unidos, ha habido un candidato que ha ganado por un 1,5% de los votos, mirad los datos porque parece que tuviera el 90% de los votos, pero es un 1,5% de los votos, y de repente Lego deja de hablar de diversidad. Lego, que había sacado el año pasado un muñequito, un set con los colores del arco iris. La NASA empieza a apartar de sus museos, quita un cómic, todo lo que tiene que ver con las astronautas mujeres. Amazon deja de citar todos los esfuerzos por diversidad. Ford deja de hacer todas las auditorías que tenían de igualdad. Mark Zuckerberg, que llevaba años diciendo que la diversidad era lo mejor de Meta, ahora dice que a Meta lo que le hace falta es más energía masculina. Claro, ¿mentían entonces o mienten ahora? ¿Qué está pasando? Yo creo que Trump no es tanto la causa como el síntoma. Y fijaos el síntoma, que esto me parece súper interesante, la fotografía de su primera legislatura, la fotografía de su segunda legislatura. Yo la primera vez que lo vi pensaba que esto era una parodia, pero es la fotografía oficial de Trump en su segunda legislatura. Y a mí me parece que no es tanto, como digo, una causa como un síntoma. Se habla de la vuelta del péndulo, se habla de la vuelta del péndulo de que, bueno, estábamos en un lado y ahora estamos en el otro. Yo no sé si son cosas equiparables, no sé si puede, entre promover la igualdad y odiar a la gente, no sé si en un punto medio, no sé si de verdad son equivalentes, no sé si hay algo, es como, bueno, es que nos hemos pasado dando derechos. ¿En qué momento? Márcame la línea. ¿Cuál es el último derecho que tenía que haberse dado y el cual ya era demasiado? Es como... Es que nos hemos pasado mucho tiempo tratando a los negros y a las mujeres y a los gays como si fueran personas. O sea, creo que estamos en esta retórica de la vuelta del péndulo, pero yo creo que en realidad lo que estamos hablando es de que lo hemos entendido todo mal. Además, estamos en una negación, en una polarización. Estamos haciendo casi justo lo contrario de lo que nos hablaba Gabriela. Estamos buscando la manera de destruir al contrario, aunque nos hundamos con él, lo hemos visto con los aranceles. Estamos viendo la manera de ganar esta cosa tan horrible, ¿no? que se habla de estoy intentando ganar el relato, a pesar de que nos estemos machacando los unos a los otros. Y se nos ha olvidado que hay cosas que son buenas para todos, que no desde un punto de vista moral, desde un punto de vista económico, que es que las empresas que tienen más diversidad son empresas mucho más rentables. Las empresas que tienen mayores puntos de vista tienen menos puntos ciegos. Y cualquier persona de negocios te va a decir que lo último que quiere es tener puntos ciegos, porque es incertidumbre, y la incertidumbre cuesta dinero. Cuando se lanzó iOS 8, vino con una aplicación que muchos reconoceréis. ¿La reconocéis? Sí. Los que hacéis deporte, o los que no saben borrarla en la pantalla principal. La aplicación Health, Salud. Esta aplicación en iOS 8 venía con un montón de marcadores, venía con el análisis del sueño, el análisis de pulsaciones, análisis de pasos que habías dado, análisis de deporte, pero faltaba algo muy obvio de lo que en cuanto se publicó esta aplicación se empezó a quejar, bueno, iba a decir la mitad de la base de usuarios de Apple, pero no quiero daros una pista de cuál era. ¿Qué era? Faltaba la gestión del ciclo menstrual, que era una calculadora súper básica que tienen casi todas las aplicaciones de salud, que hay muchísimas destinadas para esto, pero que en Apple no se les había ocurrido que la mitad de las personas que se compran un iPhone pueden tener la regla y pueden necesitar esto. En la siguiente versión ya se incluyó, pero Apple reconoció que era uno de los puntos ciegos que habían tenido. Era uno de los puntos ciegos que el hecho de tener solo un 20% de mujeres ingenieras había podido provocar. Hay una historia que no sé si hasta qué punto es auténtica o no, el guión está ahí, pero la reacción no lo sé. Cuando se estrena el primer capítulo de Seinfeld, ya sabéis, esta sitcom de Jerry Seinfeld en la NBC, en el primer capítulo Jerry, que es un monologuista, hace un chiste y dice, ¿habéis visto el nuevo detergente que acaba con las manchas de sangre?
bueno, es que si tienes manchas de sangre en tu ropa, lo último que te debería preocupar es tenerla limpia. Y lo que debería preocuparte es que no te pille la policía. Se dice que esa noche una amiga llamó a Jerry y le dijo: Jerry, necesitas mujeres en tu equipo de guionistas, porque si no sabes para qué sirve un detergente que acaba con las manchas de sangre, es que tienes un punto ciego muy fuerte. Y es que la diversidad nos ayuda a esto. No se trata ya de una posición moral, no se trata de un compromiso cívico, se trata simplemente de hacer más dinero. Y claro, ante todo esto, hemos visto las marcas destruyendo sus propósitos que decían defender con toda su fuerza. Hemos visto a un montón de marcas que estaban dando marcha atrás en posicionamiento, en valores. Hemos visto marcas que no ha hecho falta que tomara posesión el presidente de Estados Unidos como para que empezaran a hacer cosas que pensaban que les iba a gustar. Hemos visto marcas básicamente vendiéndose para intentar que la ley les favorezca o por lo menos no les castigue. Y la posición más clara, o la posición más fácil de tomar, y en la que yo creo que todos caemos en algún momento, es el cinismo. ¿Qué es el cinismo? Pues era todo mentira, el branding no vale para nada, somos gilipollas por haber confiado en que unas herramientas del capitalismo, como son las marcas, de verdad tuvieran sentimientos humanos, y básicamente el branding no sirve para nada y todos los que nos dedicamos a ello somos idiotas. Y no te digo yo que no seamos idiotas a veces, pero para otras cosas, pero yo creo que el cinismo no es la solución. Podemos caer en cosas como esto de estamos aquí para ayudar a la gente, pero para ayudar a nuestra gente, a los accionistas. Pero yo creo que no, y de verdad que hoy os quiero dar un mensaje contra el cinismo, porque creo que el cinismo es una posición muy agradecida, sobre todo en redes sociales, en la que cuando eres cínico te sientes más listo que nadie, pero yo creo que el problema no es nuestro. Cuando a nosotros nos decepciona un Nike, un Lego, un Meta, una marca que esté dando pasos atrás, no es porque esta marca fuera mentira. Yo creo que es porque esta marca está incumpliendo lo que nosotros sabemos que está haciendo. Igual que cuando un amigo te traiciona, lo que te duele es la expectativa que tenías sobre él. Y con las marcas sucede algo parecido. Quizás no es que haya muerto el propósito, quizás es que mucha gente lo había entendido mal. Una marca, yo siempre digo que no es un disfraz. Yo no voy a las empresas a hacerles marcas como quien saca disfraces de una caja de caramelos Paco. Una marca es un traje a medida. Una marca tiene que ser un traje a medida como el que te haces. Si estás gordo, estás flaco, eres alto, tienes chepa, eres bajo, te falta un brazo, te lo vas a tener que tener en cuenta, te van a tener que tomar medidas y el traje va a tener que tener en cuenta todo eso. Luego ya puedes decir, oye, disimúlame la chepa, oye, disimúlame que estoy muy flaco, oye, disimúlame tal. Pero el traje va a tener que tener en cuenta eso. Y luego tú podrás intentar cambiar, intentar buscarte otro traje más adelante, perdón. Pero la marca tiene que ser un traje a medida. Y quizás lo que ha pasado es que durante este tiempo muchas marcas que llevaban disfraces nos han engañado y han hecho que sean hacerlos pasar por trajes. Para nosotros el optimismo es importante porque el optimismo nos hace recordar que el propósito de la marca, que los valores de la marca son como una brújula. Creemos que una marca es una visión del mundo, creemos que una marca es una manera de entender la sociedad y una manera de hacer las cosas. Y que si tú tienes una brújula, la brújula no te va a decir exactamente por qué camino ir, pero sí te va a decir hacia dónde ir. Y si tú te pierdes, o si tú decides coger otro camino, o si tú decides quedarte hacia atrás, no es culpa de la brújula, es culpa tuya que estás usando mal la brújula. Dice nuestro mentor y el creador del curso de marca y narrativa de estos últimos años, José Luis Antúnez, que no tenemos que pensar que el producto inspira la narrativa, sino que al contrario, la narrativa inspira el producto. Inspira el producto, inspira la política de recursos humanos, inspira nuestros valores, inspira nuestras narrativas, inspira todo lo que hay en torno a la marca. De hecho, una empresa bien entendida, una empresa que está en el mundo, una empresa que es una visión, crea todo alrededor de su narrativa. Y eso es lo que nosotros creemos. Creemos, ¿os acordáis de los test de estrés de la banca? Estos test que les hacían a los bancos poniéndoles en situaciones ficticias para ver cómo se comportarían en lo peor de lo peor de lo peor. Pues creemos que estamos en un momento que es una especie de un test de estrés. Decía un jefe mío, Julio Alonso, que los valores solo son valores cuando te cuestan dinero.
Y yo creo que estamos viendo eso. Estamos viendo muchas marcas que se están quitando los valores de encima, que se están quitando la narrativa de encima y que están buscando el corto plazo, la supervivencia pisando al contrario, el intentar subir haciendo lo que sea a cambio de traicionar todo lo que han sido este tiempo. Y quizás esto nos sirva como criba, quizás nos sirva como una manera de ver qué marcas vuelven a comportarse como tales y cuáles directamente van a venderse al mejor postor. Porque nosotros creemos que las marcas tienen poder, porque lo fácil es el cinismo, ¿no? A la gente le da igual el propósito, si al final te van a comprar por el sabor que tengan tus patatas fritas, al final te van a comprar porque les gusta el color de la camiseta. Sí, pero es que sabemos que no es verdad, y lo sabemos perfectamente, y todos los que estamos aquí sabemos que las marcas condicionan, crean, imaginan, contagian una narrativa. ¿Por qué nos compramos una camiseta Nike que cuesta 30 euros cuando con la del Banco Popular que nos regalaron al abrir la cuenta podíamos ir perfectamente? El objetivo de una camiseta es evitar que te dé el sol y evitar pasar frío, ¿no? Pues con la camiseta del Banco Popular vamos perfectamente. ¿Por qué La Casa de Papel en Antena 3 pasó desapercibida y en Netflix fue un éxito mundial? Es la misma serie, los mismos capítulos, los mismos personajes, los mismos diálogos, el mismo argumento. Y en Antena 3 pasó sin ni fu ni fa, en Netflix éxito absoluto. ¿Por qué la gente compra Coca-Cola, pide Coca-Cola en los bares, cuando sabemos, y ya se encargan de repetirnoslo en cada campaña publicitaria, que a 6 de cada 10 personas les gusta más el sabor de Pepsi? ¿Por qué la gente compra un iPhone? Ojo, que yo soy de iPhone. Pero ¿por qué la gente compra un iPhone cuando por el mismo precio tienes Android más potentes? ¿Por qué no nos miran raro nuestros amigos cuando les decimos que vamos a ver la próxima de Pixar? Pero sería muy raro decir, oye, voy a ver la próxima de Universal. Porque las marcas tienen poder. Porque las marcas son un juego de espejos. La marca define cómo me veo. La marca define si yo creo que tengo unos atributos o si me quiero contagiar de esos atributos. La marca define cómo me veis todos los demás. Pero la marca también define cómo creo que me ven. Y la marca también define cómo creéis que yo me veo. La marca tiene mucho poder. Y hemos visto marcas que han logrado utilizar las herramientas de la narrativa, de la creación de marca, del propósito, para crear algo bueno. Hemos visto, por ejemplo, a Wallapop, que era una marca que surgió como vacía tu trastero y sácate un dinero, haciendo un discurso diciendo que luchando contra el sobreconsumismo podemos cambiar el mundo. Ahora Wallapop acaba de sacar un concurso de agencias. Es posible que pasen a un... No sabemos todavía cómo lo van a hacer. Es posible que pasen a una comunicación más centrada en la transacción, y es normal. Puede haber épocas más aspiracionales y épocas más comerciales, pero sin duda van a construir sobre este propósito que ha trabajado Wallapop en los últimos 10 años y que le ha permitido distinguirse de marcas que llevaban décadas, ¿os acordáis de segunda mano? Que llevaba décadas en el mercado y las han hecho morder el polvo. Marcas como Back Market, que han hecho campañas promoviendo el uso responsable de la tecnología, de que no siempre necesitas el último modelo. Esta campaña la han lanzado esta semana y a mí me encanta, comparando cómo está el cambio climático afectando a diferentes partes del mundo y ligándolo al sobreconsumo de electrónica. No siempre necesitas estar a lo último. Y Too Good To Go, que a mí me parece una marca que es un ejemplo de narrativa. Es una marca que ha cogido algo que estaba absolutamente desprestigiado, como era ir al restaurante, buscar las sobras, y lo han convertido. Ya no eres el cutre, ya no eres el mendigo que va a buscar las sobras. Eres un waste warrior, eres un luchador contra el desperdicio alimentario que está salvando comida. Es que las herramientas de las marcas, el lenguaje, la narrativa, el propósito, podemos utilizarlas para el bien. Y a mí se me ocurren muchísimas más cosas en las que podemos seguir trabajando esto. La ropa, la movilidad sostenible, la propia sensación de territorio. Nosotros no aspiramos a que a nuestro programa venga gente que quiera hacerse rica al instante. No aspiramos a que venga gente que quieran buscar un beneficio inmediato y que quieran buscar qué tengo que decirte para que me compres. Tú dime qué es lo que necesitas que te diga, tú dime qué te tengo que prometer para que me compres. A mí eso me parece, decirle a la gente lo que quiere ver siempre es muy agradecido porque se van a poner contentos, pero a mí me parece que es hacerse trampas al solitario. Nosotros creemos en marcas que cumplan 100 años, creemos en marcas que se desviarán del camino, volverán, cambiarán el propósito. No es lo mismo
unos valores ahora que hace 50 años, que dentro de 50 años. El otro día me encontré un anuncio del Banco de Bilbao hablando de que ellos eran el banco de la mujer y que incluso le dejaban a la mujer, que ya sabéis que durante el franquismo tenía que tener la firma del marido, que incluso le dejaban a la mujer venir a la oficina y asesorarla, porque confiaban en la inteligencia de la mujer, poniendo como no el ejemplo de Marie Curie. Pero claro, eso era ser feminista en los 70. Igual que cuando Tiendo Galván decía que los homosexuales, los pobres eran enfermos. Eso era ser progresista en los 70. No mucho, pero ya era algo progresista, porque es que lo normal era pensar que eran unos viciosos que merecían la cárcel. Entonces, tú a lo largo de 100 años vas a ir replanteándote, vas a ir cambiando, pero tienes que tener una visión clara. Y a lo largo de 100 años vas a tomar decisiones para proteger la marca. Y si lo haces bien, tu marca va a ser mucho más potente. Si tomas decisiones a corto plazo, es posible que salves los muebles este ejercicio, pero poco a poco vas a ir devaluando tu marca. Esto lamentablemente suele pasar mucho en un sector en el que los directores de marketing, los directores de branding, tienen una media de permanencia en el cargo de 2-3 años. Que total, voy a hacer todo lo posible, como estos periódicos que hacen clickbait cargándose marcas centenarias, porque total, para cuando esta marca se haya deteriorado yo voy a estar 3 empresas por delante. Pero vemos marcas que han cumplido 100 años, vemos Telefónica que ha cumplido 100 años, Disney. Y cuando digo marcas, muchas veces hablamos de empresas, porque obviamente los que estamos aquí trabajamos en empresas y porque es lo primero que se nos viene a la mente y es el uso más común de las empresas. Pero una marca es, yo siempre digo, un cajoncito mental, es un conjunto de significados en nuestro cerebro. Y eso es mucho más que una empresa, es una ideología, es una religión, es un concepto de país. Estados Unidos, durante el último siglo, nos ha estado vendiendo una marca país. Nos lo ha estado vendiendo a través de sus empresas, nos lo ha estado vendiendo a través de su branded content, sus canciones, sus series, sus películas. Nos han vendido un concepto que si existe el pelo Pantene y existe la magia Disney, existe el sueño americano. El sueño americano. Si te esfuerzas lo suficiente puedes llegar a ser lo que quieras, puedes llegar a ser presidente de los Estados Unidos, siempre que tengas pene. Pero puedes llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Claro, es una narrativa muy torticera que omite una gran parte de desigualdad, que omite un sistema, pero que nos ha hecho adorar un país y nos ha hecho tomarlo como referente a un país que, bueno, pues no me quiero meter con Estados Unidos, pero sobre el papel podría ser disfuncional en muchos sistemas, en muchos ámbitos. Y también pensaba yo, quizás es el momento de que trabajemos de una vez la narrativa de la marca Europa, porque si todo sigue tal y como parece que sigue, y no me gusta que tomemos decisiones a corto plazo, porque no sabemos si Trump, que es un síntoma, va a ser la excepción o va a ser la norma a partir de ahora, pero quizás es el momento de que empecemos a pensar también en la marca de Europa, ¿no? Si Estados Unidos ha decidido quitarse de ese papel de referente moral, entre comillas, del mundo, ¿quién va a tomar ese papel? ¿Va a ser China? ¿Va a ser Rusia? Quizás es el momento de Europa, es el momento de crear una narrativa de un territorio que protege a sus ciudadanos, de un territorio que no deja a nadie atrás, de un territorio que defiende nuestros derechos. Quizás puede ser un próximo reto. Y de hecho, fijaos cómo a la luz de las últimas políticas pues han surgido páginas que te permiten ver si un producto es americano, o el concepto de alternativas europeas, que esto me encanta porque fijaos que no hablan, es que ni siquiera hace falta alternativas europeas para productos digitales. No te dice que sean más seguras, no te dice que sean mejores, no te dice que sean más cercanas. Simplemente el concepto europeo ya encapsula todo eso. O sea que tenemos un trabajo que hacer. Nosotros queremos hacer un programa, y este año, con este diseño tan chulo que nos ha hecho Isabela, lo que una marca envisiona y lo que realmente impacta en el mundo. Queremos marcas que nos sirvan como herramientas, queremos ayudar a crear, ayudar a desarrollar y ayudar a defender marcas que de verdad quieran tener una visión del mundo y quieran marcar una diferencia. No queremos marcas de mentira, no queremos disfraces, no queremos simplemente un logo puesto en un cartón y detrás lo que haga falta con tal de venderte. Queremos marcas entendidas desde dentro y desde fuera. Marcas en las que lo que tú dices sea lo que tú haces y lo que tú haces sea lo que tú piensas porque es tu propósito. Quizás, a lo mejor somos un poco
ingenuos, no me gusta la palabra ingenuo, quizás somos un poco soñadores, porque es el camino más largo para hacer una marca, pero también es el único camino que conocemos para crear una marca que no sea historia dentro de 2 o 3 años. Entonces vamos a proponeros un programa a partir de octubre, para los que nos queráis acompañar, en el que haremos un seguimiento de cómo se crean, se desarrollan y se comunican o se dan vida, que me gusta más, a todas estas marcas. Porque creemos en marcas que de verdad sean una visión del mundo, que tengan un punto de vista sobre el mundo, que puede ser grande o pequeño. Quizás el problema hasta ahora ha sido pasarnos de ambiciosos, ¿no? Creer que cualquier marca tenía que tener esta, como en redes sociales, esta rueda de prensa eterna con posición en cualquier sitio. Quizás es mucho más honesto decir, mi parcelita es esta y voy a intentar mejorar esto, que decir, voy a cambiar el mundo en general, que al final es un overpromise al que nunca vas a estar a la altura. ¿Y de qué vamos a hablar en esta tercera edición del programa, Gabriela? No. ¿Qué gala fin de año ha quedado? Esta no es la primera vez que habéis escuchado lo que hemos contado aquí. Lo hemos escuchado muchísimas veces. ¿Qué pasa entonces cuando en el día a día que tenemos la oportunidad de hacer una diferencia, sea porque trabajamos haciendo marca, sea porque somos parte de un equipo de marca, o porque somos un pequeño cowboy a la mitad del... y decimos, esa decisión no es mía? Creo que mucho tiene que ver con que tal vez no tenemos las herramientas. La gente que lo ha conseguido no comparte tanto su tras bambalinas de cómo lo ha conseguido. O tal vez tiene que ver con que no tenemos suficiente buy-in en la empresa. Y necesitamos un discurso, un mensaje para poder conseguirlo. Entonces, Fernando y yo hemos currado un montón para poder crear un programa que yo me hubiera gustado haber tenido a mí hace 10 años, para evitarme muchas cagadas, ensayos, en donde aprender a enfocar proyectos de estrategia de marca mejor. Y en esta tercera edición, es la tercera, queremos hacer una cosa, lo mencionó antes Fernando, que es, hay un bridge en cómo se piensan marcas. Ana Angeli, si no la conocéis, tiene una... ¿Alguien la conoce? Pues eso, muy bien. ¿Trabajas en retail o en fashion? No, ¿No? pero no. Pero te gusta, muy bien. Ana Angelic tiene una newsletter que es carísima, pero toca sobre todo el sector de la moda, pero muchas de las cosas que dice son muy relevantes, vale cada dólar que cuesta su newsletter. Se llama The Sociology of Business. Y me gusta esta forma en la que ella encapsula muy bien el puto problema que tenemos trabajando en marca, que es cuando pensamos marca a corto plazo y cuando pensamos marca a largo plazo. Y el enorme gap que hay entre esos dos aspectos. Cuando pensamos en marca, solamente a corto plazo, we equate it, como dice ella, a marketing o a quick sales. Cuando pensamos en marca a largo plazo, como decía Fernando, 100 años, tío, ojalá a 100 años, a 20, dame una marca que dure 20. Cuando pensamos en marca a largo plazo, entonces es fundamental meter estrategia de marca en cada uno de los departamentos. Pero ¿cómo coño se hace eso? Y eso es lo que hemos tratado de hacer en este programa. Bajarnos puto Golden Circle y empezar, no con los planteamientos de Sinex, sino más bien con nuestras cagadas, sus cagadas, lo que hemos aprendido, y hacer una cosa muy artesanal para darle herramientas a personas que están llevando marcas, a personas que están a un nivel más alto, a personas que simplemente quieren creerse su trabajo más, un framework para poder accionar eso que hasta ahora se nos ha vendido, que es tan nebuloso aquí arriba, y que necesitamos poder saber cómo bajarlo, cómo aterrizarlo. Entonces empezamos obviamente dividiendo ese programa en 3 puntitos, empezando con el porqué. Las personas que van a entran con un proyecto, ¿no? Que vamos a ir trabajando muy de la mano. Puede ser un proyecto tuyo, puede ser el proyecto de la empresa en la que trabajas, y empezar a definir muy bien el por qué. Para que no sea, quiero ser la empresa líder en el mercado.
o la empresa referente en tal sector. Empezar a definir muy bien los valores. Porque propósito y valores, como decíamos antes, sí está trilladísimo, se ha mega sobreutilizado, pero son fundamentales para poder conseguir esa coherencia. Con los valores empezamos a bajarlos a diferentes temas, hacia adentro y hacia afuera, y los empezamos a conectar con eso, ese qué, que yo decía que entendemos muy bien cuando trabajamos en producto digital, ese qué con el target específico del público al que vas. Partimos de una idea. Este gráfico no es mío, es de Melissa Dembler, que estuvo trabajando cultura en WeWork. ¿Os acordáis de WeWork? Sí. ¿Y cómo explotó esa puta mierda? Bueno, yo creo que Melissa salió antes de que explotase, pero quedó como, uff, de aquí tengo que escribir cosas. Escribió un gran libro que se llama Reculture, es un texto así. Y es casi un manual de instrucciones, en donde ella dice la única manera de poder conseguir una organización conectada es si estrategia y cultura beben del propósito. Estrategia entendido como estrategia de producto, estrategia de marca, estrategia de negocio. Que nunca hemos pensado en negocio de esa manera. Y cultura y estrategia tienen que estar en constante conversación porque, como decía Fernando, si una marca ha de sobrevivir 100 años, la estrategia cambiará. Y si la estrategia cambia, la cultura cambiará. Y si la cultura cambia, la estrategia tiene que cambiar, pero siempre respetando un propósito. Si tu propósito cambia mucho, pues es que estuvo muy mal enfocado, ¿verdad? Esto es lo que probablemente no debería de cambiar, pero esto se puede mover. Lo que pasa con la gran mayoría de las organizaciones es que están desenchufadas. Esto no habla con esto, esto no habla con esto, esto no habla con esto, y sobre todo, el patito feo de la historia es cultura, que asociamos a recursos humanos solamente. Y se ve como el brazo armado de legal y finanzas. Y entonces, cualquier cosa que sea de recursos humanos la tachamos cuando en realidad se debería de ver el trabajo de marca desde ese lado. Los que deberían de estar más empoderados para llevar marca es recursos humanos, porque si no, no conseguimos lo que decía Fernando antes, que el equipo pueda creerse no solamente los mensajes que están comunicando, si estamos trabajando en comunicación, sino los flujos de producto que estamos creando, las ventajas competitivas que tenemos. Lo decía Rumana, aquí Rumana Matar, aquí tenemos a Rumana, Marina, tenemos algunas personas que van a estar como profesoras invitadas. Lo decía muy bien, es fundamental que el equipo se crea el propósito, porque para ese extra mile, para darle a ese extra mile, no lo haces porque es lo que te paga por el performance, lo haces porque es la emoción, es la pasión lo que te impulsa para subir en ese extra nivel. Entonces, José Luis Antúnez hizo un gráfico que me encanta, que cuenta muy bien esto, que decía Fernando antes, de estos nodos que se conectan a partir de una narrativa que veíamos que era el por qué, el cómo y el qué, propósito y valores, y en donde vemos que combinada la narrativa con cultura y marca, se empieza a dibujar un legado. Combinada la narrativa con producto y cultura, se empiezan a crear procesos que son míos, no de que le copié a la startup de California porque me leí un artículo en Medium, no, son procesos que son míos. Y, oye, ¿y esta D aquí? ¿Qué ha pasado? Está muy solita esa. Me encanta porque esto, vuelvo atrás, este gráfico lo ha llamado José Luis Antúnez, marco para hacer un capitalismo más humanista. Dame un segundo. Diga. Dime. Magia. Magia. La magia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Si me sé sacar fotos, sacarlas ahora. ¿No? ¿Te imaginas? Me empiezan a poner el LinkedIn. Estaba en un proyecto de sociedad horrible. La charla, siempre había una de suerte. Después me hablaban de marketing, de diseño. Y bueno. Entonces, bajo ese espacio,
yo creo que lo que hemos tratado de hacer es una cosa muy sencillita, ¿no? De poder, cómo coño accionar y tangibilizar esa cosa nebulosa que es el propósito. 5 pasos que hemos seguido cuando trabajamos en marca y es lo único que yo he visto que funciona para poder evitar, ¿qué decíamos? El purple washing, el rainbow washing, el brown washing, el pink washing, el todo el fucking colores múltiples de washing. Y que va de esto, ¿no? Y las personas que trabajamos en marca, Ismael tiene su propio framework y tiene otros nombres, pero es muy similar a esto, porque las personas que nos preocupamos de esto podremos hacerlo de una manera o hacerlo de otra, pero reconocemos una cosa muy importante, es el valor de la coherencia y el valor de volver a ese por qué. Entonces, number fucking one, definir un propósito. Cualquier persona que te trata de vender una marca y no te hable desde esto, no, bien trabajado. Entonces, el propósito de este programa es que vengan personas para que puedan llevarse este conocimiento y lo accionen dentro de sus propias empresas o lo accionen en lo que sea endeavor se quieran meter y también, sobre todo para que no os cueste un dineral y que tengáis que traer a una consultora que os va a costar 7 veces más o que, si decidís hacerlo, podáis brifiarlos bien. O que puedas llegar y esta es mi propuesta y que digas, pues sí, check, excelente, ¿no? El saber pedir. Porque es lo que me hubiera gustado a mí cuando yo trabajaba en producto. Entonces, desde el propósito, el definir unos valores y definir esos valores nos vale doble. Nos vale hacia adentro, nos vale hacia afuera. Hacia adentro nos sirve para, y esto es una cosa que hacen pocos, pero esa es mi manera de poder bajar propósito a estrategia por equipo. Trabajé hace unos años en una fintech mexicana que se llamaba Fondeadora y tenía como valor la belleza, que es un valor muy común últimamente en muchas empresas. Dedicamos un montón de tiempo y esfuerzo a irnos con cada uno de los departamentos a ver qué era belleza en legal, qué era belleza en finanzas, qué era belleza en atención al cliente, qué era belleza en producto, que puede ser que sea más simple, más obvio, qué era belleza en recursos humanos, ¿no? Y de repente cuando empiezas a hacer ese trabajo, empiezas a asociarlos a principios o a comportamientos, se empieza a tejer una hoja de ruta, no al siguiente curso, no al siguiente año, siguientes 5 años, a los siguientes 10 años, a los siguientes 15 años. ¿Qué van a ser como ese propósito? Un horizonte. No quiere decir que lo tengas que activar en el día 1, pero sí te permite saber, ¿voy por el buen camino o no voy por el buen camino? Y a la hora de decir, que siempre salen ideas, bueno, ¿y ahora por qué no sacamos esta nueva feature? Espera, ¿se alinea con esto que queríamos crear originalmente o no se alinea? Entonces, crear ese team charter con el equipo, empezar a asociarlo a comportamientos. Y cuando hablamos de comportamientos, yo me refiero a tener como una cámara ahí que nos esté mirando y desde ahí podemos saber, ¿estamos cumpliendo el comportamiento o no estamos cumpliendo ese comportamiento? Y delimitarlo para que no sea un valor. Valoramos, recuerdo en Witaka, desde el amor, pero cuando empecé a trabajar, valores tenían valor, equipo. ¿Cómo coño se come equipo? ¿No? ¿Qué? Equipo para ti es una cosa, equipo para mí es otra cosa. Entonces, el empezar a bajarlo, ¿qué significa trabajar en equipo? Cuando hablamos de equipo, ¿cómo lo hacemos nosotros desde aquí? Esos comportamientos después empiezan a crear, te los puedes llevar a ciertos principios, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, nada de esto tiene sentido si no lo vinculas a las cosas que realmente nos importan, que es un más dinero, mayor reconocimiento. Entonces, asociarlo a prácticas y rituales, a procesos, el que entendamos muy bien qué es, cómo se opera, qué se premia y qué se castiga internamente. Para eso los valores son fundamentales, es la única manera de empezar a generar coherencia. Con Fondeadora había una cosa muy bonita, que es cuando haces este trabajo de una manera muy minuciosa, empiezas a dibujar valores, asociarlos a comportamientos,
de ahí declinarlos a principios y empiezas a ver que estás dibujando las características de tu equipo ideal y al mismo tiempo estás dibujando las características de tu usuario ideal. Y ahí es donde empiezas a ver, ostras, que ya no vas súper ciego, ¿no? Y empiezas a ir mucho más enfocado. Porque recordad, el enorme error que tenemos las marcas es que queremos llegar a todos, pero llegando a todos no llegamos a ninguno. Entonces, tener muy claro quién es ese, mi cliente número uno, mi cliente ideal. Al final, estas son las dos cosas que más dinero nos cuestan. Las personas que contratamos, bueno, siguiente lead que vamos a generar. Entonces, para mí es fundamental dar las herramientas a todas las personas que decidan hacer este programa durante 6 meses, entender cómo coño utilizar propósito y valores para contratar mejor. Cómo coño utilizar propósito y valores para definir qué es high performance para nosotros, no para la startup californiana. ¿Qué es un manifiesto? ¿No? No es porque irnos a la manifestitis, que también se va por ahí, ¿no? Pero cuando tienes una negro sobre blanco, de una constitución, de qué nos ayuda a entender qué se celebra y qué no, ostras, guía al equipo muchísimo. Automatic tiene un manifiesto maravilloso, el equipo de diseño de Spotify tiene un manifiesto increíble, el equipo de diseño de Apple tiene un manifiesto, y de repente ayuda a que los performance reviews sean más suaves, o quede muy claro cuáles son esas reglas del juego. Esto a nivel cultura, pero a nivel estrategia, cómo poder monitorear nuevas métricas. Yo os mencionaba el caso de Fondeadora y el caso de la belleza. Nosotros no estamos traqueando belleza. Sí, te podría decir cuáles eran los MAUs, ¿no? O cuáles eran los DAOs, pero ¿belleza? No tengo ni idea. Ahí empezamos a darnos cuenta que esto teníamos que traquear. Si queríamos ser coherentes y utilizarlo como hoja de ruta. Obviamente para la cosa más obvia, ¿no? Lanzar campañas de publicidad o definir, como os mencionaba, un roadmap de producto y claramente, al igual que conté antes cómo lo hizo Airbnb, tener más claro qué líneas de negocio son de nuestro campo. A veces puedes comprar al de al lado o puedes decidir, pues me voy a unir con el de enfrente, que está en otro sector, pero que tiene un propósito muy similar al mío. Y estas cosas, si no hacemos este trabajo anterior, no son tan obvias. O empezamos a meter dinero en lugares donde no deberíamos. Creo en una cosa que Clara dice muy bien, especialmente hoy, con todo lo que está cayendo, tío, ya basta de eslogans, ¿no? Entonces, ¿qué coño necesitamos? Frameworks, no soundbites. Standards, not slogans. Pero, above all, we need to ask not just what the future can be, but who has the power to define it. If we surrender that power to value shaped by convenience, we are not innovating. We are erasing ourselves. Y si hay una cosa que me gustaría que os llevéis de esta charla, es que la persona más influyente sois vosotros. En cada momento en donde decidís trabajar en una cosa o no trabajar en una cosa. Seamos pequeñitos o seamos grandes en esa escaleta de toma de decisiones. Esta parte de Claire, we are not innovating, we are erasing ourselves. Me recuerda mucho a una cosa que me topé hace unos días, que recordé. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién Nodea? Ismael Nodea. El gran dictador de Chaplin. 1940. El cine sonoro ya llevaba tiempo, llevaba como 13 años. Pero Chaplin dijo, no. Cine mudo es un arte, cine sonoro lo pervierte todo. Pero empezó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no había entrado todavía, pero sintió que tenía que hablar.
y habló por primera y última vez en el cine. Y os quiero poner un fragmento de qué fue lo que dijo, porque durante las primeras hora y cacho que dura esta peli, fue muda, hasta este momento. Ya había empezado. ¿Voy? Ay, ¿No voy? dale otra vez. Ahí. I'm sorry. But I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone. The good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress, the hate of men who will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Bueno, me parece un discurso súper actual. Y queremos cerrar ya con unas palabras de Michelle Obama, que dice algo que a mí me parece muy importante. Hemos estado hablando todo el rato de no ser cínicos, de construir aquello que queremos construir, de que nos han engañado, o se han engañado a sí mismos, o han intentado engañarnos con los falsos propósitos, pero esto no significa que no sirva de algo. Que haya gente que utilice mal una brújula, que no haga caso a la brújula, o que tenga una piedra y dibuje una brújula y diga que es una brújula, no significa que no exista y que no puedan funcionar. Y nos gusta mucho esta declaración de Michelle Obama porque, bueno, dice que si queremos una nación que tenga esperanza tenemos que hablar de manera esperanzadora. Y creo que muchas veces subestimamos el poder que tenemos al crear cosas, al definir cosas, al premiar o castigar determinados comportamientos. Y nosotros somos optimistas, somos idealistas, somos soñadores, y queremos crear un programa en el que la gente que compartáis esta filosofía estéis a gusto. Queremos ser optimistas y sobre todo queremos ser admirables, queremos crear cosas admirables. Os esperamos en octubre. Muchas gracias a todos, a todas, y cualquier pregunta, cualquier comentario, aquí estamos. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que nos quieran contar? Todos
trabajado en marcas seguro que tienen historias terribles que contar. Yo tengo mucho. Hay muchos peros, ¿no? Por favor, ¿no? Hay muchos peros. Paola. Yo me quedo pensando en algo que siempre me raya mucho y es inclusive con lo que mostraste de Airbnb, esto podría aplicarse a cualquier marca o a muchas marcas. O sea, que sigue siendo igual de vago, que hasta yo podría aplicarlo a otras marcas y creo que eso también es importante. O sea, creo que es importante que se sienta realmente de esta marca. O sea, de que sea exclusivo de eso, porque o sea, entiendo en la parte de hacerlo universal y que todos se puedan conectar, pero creo que no hay que perder lo que hace el espíritu particular de esa marca. Me gusta mucho eso que dice Paola, ciertamente. Me pregunto si lo que lo hace diferente tal vez es cómo lo accionas, ¿no? Porque si estos valores universales, pues tampoco hay tantos valores universales, ¿no? Que nos conecten transculturalmente. Si volvemos a hacer un símil de la gastronomía, pues los ingredientes son los mismos, pero tal vez cómo los combinas termina siendo que te salga un gazpacho criollo o termina siendo que te salga un capón de galera, teniendo unos elementos u otros, ¿no? Ella dice que no. Ella es escéptica. Bueno, ¿cuál es importante? Pero yo creo que especialmente lo de Airbnb era interesante el uso de las palabras de people, ¿no? De everyone and anywhere. Sí. Y esos eran muy específicos a Airbnb porque sí estamos hablando de como localidad, ¿no? Me gustó mucho, estaba pensando porque yo también con Airbnb, yo vivo en Tirso Lavapiés, entonces estamos en medio de la gentrificación ahora y me he vuelto como las vecinas que tienen 80 años, hay tanto turista en mi barrio, no me gusta, ¿no? Y me gustó mucho que habéis traído los dos lados de la moneda, ¿no? Y eso creo que eso sí hace rico una conversación de marca. Que no ser cínico, pero ser realista, right? Con ambición de 100 años. Y eso me ha dejado pensando en que es un programa con múltiples facetas y que no busca tener una solución rápida, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Yo creo que vamos a plantear más preguntas que respuestas. No en el sentido de que no vayamos a contar cosas, pero que no venimos a decir esto hay que hacerlo así. El programa, tal y como lo enfocamos nosotros y tal y como lo enfocó José Luis Antúnez estos años, creo que tiene mucho más valor. Yo fui alumno de la primera edición del programa, allá por 2020, cuando se llamaba de otra manera y era otro temario, pero yo notaba que llegaba a casa los viernes por la noche con muchas nuevas ideas en la cabeza y algunas contrarias a las que había dicho José Luis, o algunas que habían nacido en una mezcla entre José Luis, otro compañero, lo que yo ya pensaba de casa, y creo que ese es el poder que podemos tener, porque este no es un programa para estudiantes de la ESO, en el que les sientas unas bases. Este es un programa para gente que viene con un montón de experiencias, y ahí es donde está la clave. Y yo creo que la clave es que tú lo mezcles. Decíais antes, por ejemplo, ¿cuántos valores universales hay? Yo cuando hago estrategia de contenidos, que es de donde venía yo, ¿cuántas maneras de hacer corazón hay? Muchas. O sea, es un único tema, pero puede ser sálvame, puede ser hola. ¿Cuántas maneras de hacer información deportiva hay? Puede ser panenka, puede ser libero, o puede ser marca. ¿Cuántas maneras de hacer política hay? Puede ser Telemadrid, o puede ser la CNN. Es decir, hay muchas maneras de hacer lo mismo. Y yo creo que siempre el mestizaje, de nuevo, el cruce entre una actitud y una manera de ver la vida es lo que te da la diferenciación. Y eso es la profundidad de la marca. Si nos quedáramos simplemente en la declaración de propósito, aparte de que el programa duraría 2 días, nos quedaríamos simplemente en una definición que es verdad que se podría bajar, pero ese propósito, con ese producto, con esos valores, es lo que te va dando una ruta única. Pero me gusta una cosa que han dicho tanto Jumana como Paola, y es que no hay empresa perfecta, porque estamos construidos por personas, y ninguno de nosotros somos 100% buenos todo el tiempo. ¡Oh! Perdón. Pero que aspiramos a hacerlo, ¿no? Sí. Y de ahí va. O sea, si cae una fucking bomba nuclear, que a mí me pillan luchando, porque lo voy a intentar, y eso es lo mínimo que podemos hacer para dejar el mundo un poquito mejor. A mí me gustó mucho una frase de César Astudillo, que seguro que os suena, que es:
seamos buenos descendientes, que seamos buenos ancestros. Tío, yo quiero ser eso. Aunque la cague en el camino, ¿no? Entonces, habría que traer a Jaime Rodríguez, que nos cuente de qué manera Airbnb está trabajando esto. Pero yo sí confío, yo confío. La cajas en el proceso, claro que sí. Ahora, si te quieres quedar ahí en el puto hoyo, entonces sí eres un meta. O podríamos decir, no sé, luego habría que estudiar el caso, ¿no? Pero que el que cambies, el que seas tan volátil a esos cambios, pues deja mucho que pensar. Pero yo sí creo en el bien de las personas. Y que no lo vamos a hacer perfecto, pero que en la corrección es donde se ve de qué material estamos hechos. Y tío, hay que construir empresas con buen material, ¿no? Porque se está poniendo muy chungo el tema. Más preguntas, más críticas, más... sí, por favor. ¿Qué pasa cuando el propósito se contrapone al beneficio de la empresa? Pues es que no está conectado la empresa. Te diría Denver. ¿Quieres ser una empresa coherente? Tienes que reestructurar todo. Fundadora me pasó una cosa similar. Llegué con el de negocio y me dijo, parte de cómo se financiaba el banco, esta fintech era con el dinero, como se financiaban los bancos, el dinero que tenía de la gente que lo había puesto, lo tenía invertido en diferentes lugares. ¿Dónde tenía el dinero invertido Fundadora? ¿Dónde lo tienen los bancos? Que es petróleo y en armas. Y entonces cuando te empiezas a poner a hablar de belleza y de transparencia y su puta madre, vas con el de negocio y le dices, no, viene el de negocio y te dice, bueno, pues tenemos este tema. Ok, ¿qué vamos a hacer para limpiar? Y ahí es donde empiezan las conversaciones interesantes, si quieres hacer ese cambio. Si hay una cosa en donde se conflictúa con beneficio, tienes que decidir a jugarle a otro marco. O tener la valentía para reencauzar. Poco a poco. O sea, aquí tampoco vamos a decir que de la noche a la mañana vas a hacer una cosa, pero empieza a marcar la gran mayoría de las veces, como decía Fernando, tus valores te cuestan. Entonces hay que ver, ¿no? Yo creo que decides hacer de Profit 1, decides hacer de Profit 10. Me encanta que le preguntaban a la Mastercard de Visa, ¿cuál es vuestro profit margin? 50%, tío, no jodas. Cuando le cobras un dineral al taxista, que yo le pagué a un taxista que me trajo 6 euros, ¡pah! 20% se lo llevo, ¿no? Mastercard y Visa. Tío, un poquito, ¿no? Entonces, el empezar a reducir, porque somos muy críticos del fast fashion, ¿no? Pero creamos empresas muy de fast fashion, que es de engordar, hasta que explote. ¿Y a quién salpicas? Who the fuck knows? Entonces, ese greediness del que hablaba Chaplin, yo creo que en 100 años no ha desaparecido. Y no va a desaparecer. Y no va a desaparecer. Pero que te pillen luchando. Para mí la clave es, cuando hablamos de propósito conectado, ¿quieres ser X o quieres decir que eres X? Porque cuando eres sincero contigo mismo, la mayoría de la gente lo que quiere, yo no quiero ser solidario, yo lo que quiero es decir que soy solidario. Yo no quiero ser comprometido, yo quiero que la gente me vea comprometido. Y claro, ahí ya estás viendo lo que decíamos antes, disfraz o traje. Es que a lo mejor te queda grande, es que a lo mejor deberías buscarte otro propósito porque ese no te lo crees. Y a lo mejor hay otro que te pille más cerca, que no sea tan ambicioso o tan increíble, pero sí que tiene que tener ese punto, como decía antes Gabriela, de imposible. Creo que lo imposible es como el horizonte, te marca hacia dónde tienes que ir. Nunca vas a llegar al horizonte, pero te va a ayudar a seguir avanzando. Pero no hace falta que busques ese horizonte si el otro es el que más te apetece ir. Os cuento una cosa también que descubrimos cuando trabajaba en Windaway. Una de las cosas que nos criticaban los clientes era, ¿alguien ha probado Witaka? Sí. ¿Sí? ¿Levanta la mano? Sí. Súper. Bien, ok. ¿Sabéis cómo viene la comida? Una de las mayores críticas de los clientes es, tío, vuestra comida está buenísima, pero me duele el corazón cada vez que veo mi bote de basura, que está a reventar de plástico, ¿no? Seguimos en este rollo que el plástico.
Y entonces pensamos, vamos a cambiar el lenguaje. Empezaron a estudiar muchas cosas. Meter un envase que costara más dinero porque era mejor. Porque aprendimos que compostable, a diferencia de lo que dice marketing, no es la mejor opción. O ver si podíamos hacer un sistema de devolución, bueno, una movida. Pero empezamos a preguntar a la gente, tío, si tu plato de comida, en lugar de costarte 7,25, te costase 8,10, sabiendo que tu packaging iba a ser sostenible, ¿lo asumirías? Sí, claro, por supuesto, yes, of course. Marina, bien sabe, que trabaja en investigación, no hay que preguntarle a la gente, ¿qué es lo que harías? Hay que ver qué es lo que haces. Y entonces, pues hicimos una pruebita. La peña niña, claro que no compraba. Y entonces te empiezas a hacer esas preguntas. ¿Quién lo asume? ¿Cómo lo comunicas? ¿Quién asume el coste? ¿No? ¿O cómo lo comunicas? Entonces empiezan a dar estas cosas. Ahí va a ser lo interesante del programa. Yo he estado como profesora invitada en los programas de ediciones anteriores y se volvía muy rico, porque las personas que venían al programa eran top level. Entonces, claro, partían con problemas. Sí, cuéntame el propósito, que yo he tratado de activarlo y he tenido estos problemas. Bien, vamos a discutirlos juntos. ¿Cómo los resolveríamos? Porque todos hemos pasado por ahí y no aprendemos de, ok, la teoría me la sé en el día a día, cuando estoy en el barrio, cuando yo tengo que hablar con mi persona de finanzas y decirle, tío, ¿qué es para ti la belleza? No me ve, me escupe en la cara. Entonces, hay que hablar de eso, hay que arremangarnos y ver cómo juntos resolvemos las cosas. Yo creo que la gran mayoría de las personas que han hecho el programa decían que la mayor parte de los aprendizajes venían del profesor, sobre todo venían de sus compañeros. Y eso es muy, muy chulo. No venimos con todas las respuestas, como dice José Luis, y la persona que os diga que tiene todas las respuestas está mintiendo. Más cosas. Claro, por supuesto. Me está rondando algo y estoy muy incómodo. Estás muy quieto, sácalo, sácalo. Primero, siempre he querido decir esto, enhorabuena por vuestro programa. Todavía no empieza. Nunca pensé que iba a volver de aquí con hambre, literal y metafóricamente, Muy a bien. nivel intelectual, y me da muchísima hambre. No puedo evitar pensar que todos los que estamos aquí pues partimos con una base de inquietud y de que estamos de acuerdo, es como que aquí no hay debate. O sea, todos, vamos, yo firmaría cada una de las ideas que habéis puesto, el discurso, más allá de matices, pero todos estamos súper de acuerdo, seguro. Quiero entender o saber vuestra opinión de cómo veis el panorama ahí fuera, ¿no? Yo intento ser optimista, digo esto, asumo que lo vais a ser, porque estamos aquí, pero no sé si realmente el entorno al que nos dirigimos, quienes de verdad deberían ser sensibles a todo esto, todo lo que estamos aquí nos creemos lo que decís, lo vemos, lo firmamos, lo sabemos, lo hemos experimentado, y es agotador intentar continuamente hacerlo ver a gente que vive en el corto plazo, ¿no? Cuando hay una dinámica social, mundial, cortoplacista, a nivel político, a nivel patrones de consumo, a todos los planos de nuestra existencia, ahora mismo triunfa el corto plazo, y como que los jugadores de largo plazo nos cuesta encontrar nuestro sitio y nos vamos juntando entre nosotros para decir, que eso es esto. Ahora sabemos que es pobres todavía. ¿Cómo veis el panorama? ¿Qué rol deberíamos asumir y nos dedicamos a largo plazo? ¿Cómo hacemos, aunque no sean conscientes de que poco a poco esto vaya ganando cada vez más, ¿no? Evidentemente ha habido mejoras, ¿no? Hace 10, 20 años, 20 años. Vaya, esto no es una cosa de locos, pero sí que falta muchísimo por hacer, ¿no? Aparte, aquí el instituto y yo estoy muy vinculado al mundo startup, ¿no? Que es un oxímoron en sí mismo, a largo plazo, entender lo que quiere, pues, eso, hacer algo muy grande, muy rápido y tirárselo encima. ¿Cómo hacemos para llegar a esa gente que probablemente se creería todo esto,
pero que ni siquiera lo tienen en su lista de Google de mirar, saber qué es eso de la marca conocida? Te respondo y me gustaría que Fernando también diga cosas. Yo creo que tú sabes cuál es la respuesta de esto, ¿no? Ya está. No. Ya, sí. Siguiente pregunta. Gracias por el coaching. Enseñar resultados. Este es el problema. Y es una crítica hacia mi territorio. Las personas que hemos hecho este trabajo no venimos de diseño organizacional, venimos de producto o venimos de agencia de publi. Eso es una de las cosas que me decían algunos de los alumnos de las ediciones anteriores. Me decían: Gabriela, nos encantaría poder ver ejemplos más allá de campañas de publicidad de éxito. Ahí es en donde cambian las cosas. Por eso empujo tanto a esta cosa de cultura. ¿Sabéis que el año pasado las empresas más rentables fueron dos bancos, como siempre? ¿Qué quiero decir del mundo startupero? Bancos y las empresas de recursos humanos. Porque sí hay una cosa que ha cambiado, que es el puto prestar atención a cultura como lo que te va a salvar de no ahogarte en este proceso. Entonces, por un lado, yo creo que hemos demostrado muy pocos resultados. Entonces, a mí no me sorprendería que me digan: ah, me vas a vender una cosa. Ahora estoy hablando con Repsol. Tiene un proyecto muy interesante. Y me dice: sí, ya tenemos trabajado a propósito y tal y cual. Le digo: fenómeno, tenéis el framework, lo habéis bajado, no sé qué. Ah, no, eso no lo hemos hecho. Lo ha hecho otra empresa y nunca, ya después de que lo pusieron en la web, nunca hemos vuelto a tocar el tema. Y ahí está el error, ¿no? Venimos, escupimos y nos vamos. Por eso creo que este tipo de programas, a mí me gustaría que vengan más personas que vienen de producto, que trabajan en el producto, porque en consultoría es muy fácil, ¿vas? Esa es una. La otra cosa que te diría es que creo que nos falta perspectiva. El espacio está muy chungo, Ismael. Lo que tú te topas, me lo topo yo también. Pero nos falta perspectiva. El darnos cuenta que este tipo de movimientos son como placas tectónicas que tardan muchísimo tiempo en moverlo. Y para ti y para mí son 50 años de nuestra vida profesional y puede ser que muramos y no lo veamos. Pero tal vez dentro de 50 años más, esto que nosotros consideramos raro o de unos pocos, o algo que Atkin y los Steinex del momento empezaron a mover hace 20 años, empezamos a ver que empieza a tener sentido. A mí hay una cosa que me da esperanza. En toda dimensión guardada, pero yo nunca pensé que iba a haber un cambio en cómo se percibe el papel de la mujer en mi vida. Y el movimiento Me Too consiguió eso. Críticalo todo lo que quieras, pero en las conversaciones la peña se cuida muchísimo en qué es lo que dice y cómo lo dice. Y eso a mí me tocó verlo en my fucking lifetime. Entonces, que te pillen luchando, Ismael, que te pillen luchando. ¿Te van a escuchar? No lo sé. Tienes una enorme responsabilidad, porque tú tienes equipo. Yo decido irme con los pequeños. Y con los grandes, con un equipo como muy ferviente creyente en esto. Porque eso es súper importante. Que las personas que están dentro te lo crean y que ya te contraten con eso comprado. Si tienes que hacer el trabajo de tal, se queda en esto. Yo quiero parecer una cosa y pierdes tú y pierde el otro. Y la cantidad de dinero que se va en eso, ¿no? Sería mi forma de responder, Fernando. Yo creo que tenemos una capacidad muy rara de subestimar y sobrevalorar a la vez el tiempo. Hay gente que sigue llamando al fax nuevas tecnologías. Yo soy del equipo de la gota que va erosionando. Es decir, para mí es un logro, obviamente aquí estamos hablando de situaciones ideales, pero para mí es un logro poder avanzar un poquito. Creo que muchas veces los que trabajamos en marca o la gente que se siente con la necesidad de publicar 5 veces a la semana en LinkedIn, damos por hechas cosas que luego no van a estar, o pasamos por alto cosas que luego sí que se van a quedar. ¿Os acordáis del Dieselgate de Volkswagen? Que se daba por hecho que iba a desaparecer Volkswagen porque jamás iba a recuperar
¿Os acordáis de cuando Bankia salió a bolsa en 2012? Digo, es que no, esta marca no se puede recuperar de esta y duró 10 años más. Yo creo que las marcas, igual que las marcas no se rompen, sino que se erosionan, salvo que fabriques plutonio para bebés, es muy raro que tu marca desaparezca de un día para otro. Yo creo que muchas veces o damos por hecho cambios que van a ser muy rápidos y nos frustramos cuando no lo son, o no nos damos cuenta de cambios que están siendo muy rápidos, como lo que decías del Me Too. Entonces, para mí, la respuesta es esa. Me da igual cómo vaya avanzando esto, porque lo único que yo puedo ser es ser constante. Y tener un programa en Tramontana para intentar que más gente sea constante con esto. E intentar hacer un ejército de hormiguitas que poco a poco vayan llevando miguitas de pan al hormiguero para lo que quiera que hagan las hormigas con las migas de pan, que no lo sé porque yo soy de detrás. Pero supongo que comérselas. Digo. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? A mí me gustaría que salga gente a cuestionar esto. Que hay mucho que cuestionar. Yo no voy a cuestionar, pero quiero como su opinión sobre una cosa que creo que yo, por lo menos, que tengo menos años de experiencia, o sea, llevo currando 4 o 3 años nada más, me enfrento mucho cuando creo marcas a que sin querer hago muchos disfraces porque quiero hacer cosas, o sea, como que a veces el deseo de querer hacer marcas que son buenas te obliga a, o sea, te genera un poco como una sensación de que estás creando un disfraz o de que estás haciendo algo que no quieres hacer, especialmente cuando trabajas con marcas que son de sectores que igual no son tan bonitos, ¿no? Por ejemplo, el sector financiero o el sector de la construcción, que inevitablemente va a haber cosas con las que uno como persona puede no estar de acuerdo o realidades más allá de la empresa o del sector en general, ¿no? Entonces, no sé cómo se enfrentan ustedes a ese debate de evitar hacer un disfraz, pero también sentir que contribuyes a algo, ¿no? Responde tú, Fer, responde tú después. Te entiendo perfectamente. A mí me parece que esto es como cuando tienes una cita con alguien, ¿sabes? Esta primera cita, cuando has conocido a alguien en una aplicación o a través de amigos o tal, y tienes la primera cita y tu cerebro está empeñándose en que eso todo sea perfecto y idealizas a la otra persona y dices, ay, mira qué romántico, cómo come con la mano esta chuleta de cerdo. Y te parece hasta bonito porque lo estás idealizando. Yo creo que muchas veces con los clientes nos pasa algo así. Y es un sesgo que tenemos que corregir, pero yo creo que también es bonito, ¿no? Tener esa capacidad de pensar que podríamos formar parte de esto. Y a lo mejor es verdad que estamos estirando mucho la goma hacia un lado cuando en realidad no es el otro. Yo me identifico mucho con lo que dices porque mis sectores favoritos cuando yo trabajaba en agencia eran los sectores de los que todos mis compañeros huían. Llegaba Bershka, oye, ¿quién quiere Bershka un proyecto de contenidos? Y toda la empresa, oh, yo, no sé qué, música, ropa. Y luego llegaba ING y decía, ¿que quiere ING un proyecto de contenidos? Yo decía, joder, a mí me flipa. Yo he sido feliz haciendo contenidos para Endesa, haciendo estrategia de marca para bancos. A mí me parece que ahí es donde tienes un impacto de verdad. Y a lo mejor la clave es esa. Vamos a encontrar el equilibrio, muchas veces nos vamos a pasar por un lado o por otro. Y no quiero caer en el disfraz, ni mucho menos, pero también el disfraz no es responsabilidad solo tuya. El disfraz es responsabilidad del otro, que muchas veces te dice que sí, que va a poder serlo, y luego le dejas lo que tú pensabas que era un traje medido. Claro, si tú me vienes a las medidas del traje y me vienes con una faja, cuando llegues a tu casa y te la quites, pues va a ser que era un disfraz y no era un traje medida. Pero sí que creo que nosotros tenemos que ayudar también un poco al cliente a soñar con una mejor versión de sí mismo. Y luego la parte, que esto que contaba Gabriela, de, vale, pero ya te he diseñado este traje, ahora ¿dónde lo vas a llevar? ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Cómo vas a poner esto en tu día a día? ¿Cómo vamos a hacer que este propósito tan chulo que hemos creado juntos y que tú me has dicho que te crees, aunque no te veo muy convencido, pero tú me has dicho que te crees, vale, vamos a hacer un test de estrés, vamos a ver, ¿cómo me llevas esto a esta situación? ¿Cómo me llevarías a esto a otra? ¿Cómo vas a hacer que tu equipo lo viva? ¿Lo pensamos juntos? ¿Lo vas a pensar con tus equipos internos? ¿Lo vas a pensar con la agencia que te está llevando estos temas? Y ahí es donde puedes ver. Yo creo que nunca tenemos que pedir disculpas por soñar demasiado, pero sí porque nosotros lo estemos haciendo a posta. Es decir, si tú eres una empresa que se dedica a hacer el mal, que yo te rebrandeo como alguien que hace el bien, pues se te va a ver las costuras.
Pero si tú me dices que eres capaz de hacer el bien y yo te creo y yo te lo hago así, es una responsabilidad compartida. A lo mejor yo me tengo que preocupar también por cómo va a ser la implantación, pero tú te tienes que preocupar también porque al tomarte medidas para el traje no estés fingiendo ser lo que no eres. No sé por qué me he levantado. Para verlo mejor, yo a eso añadiría una cosa súper importante, especialmente ahora que estás empezando, y es que no cometas el error que hemos hecho la gran mayoría de las personas que trabajamos en marca. Es que vamos a trabajar marca así, lejos de la persona que nos lo ha encargado. Y lo que tenemos que hacer es, vente para acá, CEO, te lo paras enfrente y le preguntas, ¿por qué coño has dedicado todos tus días a apostar por esto? Porque las personas que están detrás, llevando una empresa, tienen un par de cojones, o de huevos, muy bien puestos, porque no es nada sencillo llevarlas y mantenerlas. Pero nunca nadie les ha preguntado por qué. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué lo han decidido? Entonces tu trabajo es más periodístico. Y es, yo te diría, estarías diseñando mal una marca si tú le asignas un propósito, que es lo que hemos hecho. Sino lo que tienes que hacer es descubrirlo. ¿Qué es? No tiene que ser grandilocuente. Tal vez no va por esas 3 cosas que dice Douglas Adkins, pero sí tiene que sonar algo que nos interese a todos, que sea una preocupación compartida, algo que queramos cambiar y mejorar, porque ahí es donde la gente empieza a conectar. Entonces, ese sería mi trabajo. En el momento entre más cercana seas a lo que, a ser un espejo de lo que el cliente quiere, mejor lo vas a hacer. Yo creo que uno de los mejores cumplidos que me han hecho en mi carrera profesional fue el fundador, eran 2 CEOs, y uno de los CEOs me dijo, gracias por ayudarme a reenamorarme de mi empresa. Cuando te metes mucho, pierdes, se te olvida por qué coño montaste esto. Y necesitas a alguien que te acuerdas cuando viste que vamos a hacer un trabajo de documentación. En su casa nos pusimos a ver, pues casi como su diario. Se ponían a escribir qué cosas querían cuando empezaron a montar Fondeadora. Y veías que había cosas que seguían ahí, pero que no estaban conectadas, ¿no? En este concepto del triángulo. Entonces, yo te diría eso, que empieces a hacer un trabajo, te veas más como detective, más como periodista, que lo hagas muy de la mano con la persona y que no te lo lleves a tratar de asignarle una cosa que es lo que se vive en el zeitgeist, porque no lo aguantan. Yo lo he intentado, lo intenté con un TAC y no funcionó. En muchas cosas funcionaron, ¿no? Pero yo me lo quería llevar a otro territorio. Pero no era real. Ay, estupidez mía.